varias salas donde se rinde culto al saber. Hola jóvenes, en esta nueva cápsula educativa vamos a ver la forma de elaborar mejor una respuesta. ¿Ya? Es común, ¿cierto?, que cuando se responde a una pregunta, por ejemplo, si se preguntara el texto anterior ¿es un cuento?, uno responda con un sí o con un no. ¿Ya? Lo que vamos a ver ahora es de qué forma o con qué palabras podemos elaborar una mejor respuesta para no decir sí y no decir no. No diga sí, no diga no. ¿Ya? No solo ocupar una palabra para responder. Y aquí doy una serie, ¿cierto?, de palabras que tenemos que utilizar para elaborar mejor la respuesta. Por ejemplo, se puede empezar con un se trata de, o es un cuento porque, o es esto porque, ¿ya? Luego utilizar una palabra clave de la pregunta. Por ejemplo, la pregunta que yo formulé como ejemplo es ¿el texto anterior es un cuento? La palabra clave es cuento. Entonces yo digo, se trata de un cuento, ¿ya? Y ahí utilicé el encabezado de la respuesta, ¿cierto? Y la palabra clave, que sería en este caso cuento. Luego agrego una conjunción, ¿ya? Puede ser porque. Se trata de un cuento porque, ¿cierto? Luego agrego después de la conjunción la definición o explicación. ¿Por qué es un cuento? Y puedo entregar una característica de el cuento que se vea reflejada en el texto que acabo de leer para explicar que el texto anterior sí es un cuento. Luego un puente, ¿cierto?, que puede ser un conector para unir lo que ya puse con lo que voy a continuar. Y luego una palabra clave del texto. A lo mejor un ejemplo del texto que leí o otra característica de por qué el texto anterior es un cuento o no es un cuento, en este caso del ejemplo que puse. Ahora vamos a ver, entonces todo lo que yo fui ahora verbalizando lo voy a escribir para ver el ejemplo concreto de una respuesta. Ya aquí, entonces tenemos un ejemplo de respuesta. La pregunta es, ¿qué tipo de texto es el que acabas de leer? ¿Ya? Y comenzamos introduciendo, ¿cierto?, como el ejemplo que, o sea, las frases que vimos anteriormente, que decía, se trata de, acá pusimos el texto anterior, ¿ya?, para introducir. Ya es similar, ¿cierto?, a la frase ejemplificadora que pusimos primero en la pizarra. Luego, ¿cierto?, dice que hay que utilizar alguna palabra clave. Utilizamos la palabra texto. ¿Ya? Porque acá arriba dice qué tipo de texto, ¿cierto? Luego, como nos pregunta qué tipo de texto, pusimos un cuento, ¿ya? Y agregamos la conjunción porque, ¿cierto?, que era la siguiente palabra que pusimos como opción para ir, ¿cierto?, argumentando nuestra respuesta, porque. Y luego dice que uno tiene que agregar una definición, ¿cierto?, o explicar el por qué. Y pusimos que contiene pocos personajes, narra hechos ficticios, ¿ya? Ahí, ¿cierto?, agregamos una definición o explicamos el por qué es un cuento. Luego utilizamos, ¿cierto?, dice que había que conectar, ¿cierto?, un puente, y utilizamos el conector copulativo y que agrega más información y es de corta extensión, ¿cierto? Porque decía finalmente que había que agregar más información clave, ¿ya? Que me ayuda a, ¿cierto?, argumentar mi respuesta también. Entonces sería un ejemplo de una respuesta más elaborada.
Porque, por ejemplo, podemos haber dicho, ¿qué tipo de texto es el que acabas de leer? Un cuento, ¿ya? Pero la idea es que tú digas que es un cuento y por qué es un cuento. Cuando uno responde, no tiene que dar por hecho de que el profesor sabe todo. Porque él espera de que darse cuenta que tú sabes la respuesta. Entonces, de esta forma, a él le queda claro que tú sabes de lo que estás hablando y no solamente lo dijiste al azar. Ya, ahora vamos a ver en otra pregunta. Acá hay otro ejemplo, ¿ya? La misma plantilla de respuesta, ¿ya cierto? Con esas frases o esos ejemplos de frases que utilizamos en la respuesta anterior, se puede utilizar también cuando se nos pide una opinión. Ya, por ejemplo, esta pregunta dice, ¿te gustó el texto leído? Supongamos que leímos, ¿cierto? Un texto informativo sobre algo que está tan en boga como el coronavirus. ¿Ya? Entonces yo puedo responder, si mi respuesta fuera sí, pongo sí. El texto anterior me gustó, ¿ya? Y sería mi frase de introducción, como por ejemplo la que salía en la lista que pusimos, ¿cierto? Se trata de. Acá decimos sí, el texto anterior me gustó porque, ¿cierto? Agregamos la conjunción porque trataba un tema contingente, ¿cierto? Aquí agregamos información, ¿cierto? Una explicación de por qué, ¿ya? ¿Cierto? El puente, en este caso un conector, que al igual que I es copulativo, ¿cierto? Agregamos información, informaba, ¿cierto? Se agrega más información y una palabra clave porque nos dice, ¿cierto? Que era un texto informativo. ¿Por qué? Porque informaba. Informaba las causas de su expansión en el mundo. ¿Ya? Entonces aquí vemos cómo podemos utilizar, ¿cierto? El mismo esquema para una respuesta de opinión. ¿Ya? ¿Cierto? Primero la frase de introducción, ¿cierto? Que puede ser tomada desde la misma pregunta. Iniciar la respuesta con la pregunta, que siempre se enseña cuando uno está más chiquitito. Luego agregar una conjunción, en este caso porque, ¿cierto? Luego explicar el concepto o explicar el por qué. Tratamos de tema contingente, ¿cierto? Luego de eso, agregar un puente, un conector, ¿ya? Y luego agregar más información, alguna palabra clave que conecte con lo anterior. En este caso informaba, ¿cierto? Que nos deja entrever que el texto sobre el que estamos hablando era un texto informativo. Informaba y se agrega información. Y de esta forma elaboramos una mejor respuesta y no solo poner el sí. Es común haber encontrado respuesta como ¿te gustó el texto leído? Sí. ¿Ya? De esta forma evitamos solamente responder con una o dos palabras. Espero que este modelo de respuesta les sirva, que lo vayan poniendo en práctica, aprovechando de que ahora no estamos respondiendo ciertas pruebas con tiempo determinado dentro de una sala de clases, sino que estamos respondiendo guías. Podemos ir practicando con tiempo e ir sistematizando este estilo de respuesta. Nos encontramos en otro video. Canta y podrás vencer.